Muy bienvenidos a otra lectura bíblica diaria basada en Marcos. Ya estamos en la lectura número 26. Y esta lectura en realidad es una continuación, o una ampliación, mejor dicho, de la lectura anterior. En la lectura anterior fuimos testigos de el milagro que significó para una mujer ser restaurada en su salud, por lo cual ella pudo volver a ser parte de la comunidad. Y es un poco, recordemos, lo que Jesús está haciendo con todos nosotros, porque al restaurar nuestra alma, nos restaura con la comunidad básica para nosotros, que es la comunidad con el Señor. Aquí, en este pasaje, vamos a continuar esa misma lectura, y yo espero que, simplemente para ayudarte, que leas todo el pasaje desde el comienzo, desde cuando Jesús cruza el mar hasta ahora, digamos, estoy hablando del versículo 21 hasta el versículo 43. Yo creo que te hace bien leerlo de nuevo, y ahí vas a poder entender. Un padre atribulado se acerca a Jesús porque seguramente lo ha intentado todo, pero su hija sigue enferma, se está muriendo. Eh, yo creo que hay pocas cosas. Yo creo que no hay ninguna cosa más abrumadora para un padre, para un padre o una madre, que ver a un hijo en una situación como esa. Se acerca a Jesús y Jesús responde afirmativamente, va camino a la casa. En el camino a la casa, esta mujer es sanada. Todavía iban hablando de esto cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, del padre, a decirle al padre de la niña, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? El Señor es el Dios de la vida. Él hizo así y se creó todo lo que existe. ¿La muerte es más grande que Jesús? ¿Es más grande que el creador de la vida? Yo creo que aquellos que le dieron esa idea no entendían, primero que nada, quién era Jesús. Y no sé si entendían que la muerte no es más grande que Dios. Yo creo que eso es algo que es importante que entendamos. Y es ahí donde Jesús le menciona esta frase súper especial. No tengas miedo, cree solamente. Y aquí nosotros tenemos las dos grandes emociones. Una basada en una completa relación con Dios, que es creer, confianza en Dios, confía, esa sería otra manera de decirlo. Y la otra basada en una desconfianza de Dios, miedo. Y al final del día yo tengo que escoger, porque tienen caminos totalmente divergentes, ¿cuál voy a escoger? ¿Qué camino voy a seguir? Porque si sigo el camino del miedo, la muerte ganó en este relato. Ni Dios puede contra ella. Pero si sigo el camino de la confianza, entre otras cosas, eso significa dejar de pensar en base a mi sentido común, que está afectado por el pecado, por lo tanto no es muy común ni es muy confiable. Si sigo ese camino, muerte es lo único que me espera. Entonces, cuando veo la palabra muerte, digo, hasta aquí no más llegamos. Pero al que confía en Dios, nosotros confiamos en un Dios que venció la muerte. Por lo tanto, la muerte no vence a Jesús. Eso lo vemos acá. La gente se ríe, en la casa se rieron. Imagínate el dolor del padre y se están riendo cuando viene Jesús le dice, no, no te preocupes, tu hija no está muerta, simplemente está durmiendo. ¿Por qué hacen tanto ruido? ¿Por qué lloran desconsoladamente? Aquí está el Dios de la vida con ustedes. Muchacha, a ti te digo, levántate. Yo puedo personalizar esto, porque cuando Dios vino a mí, espiritualmente hablando, yo estaba muerto. Mi vida no tenía futuro, no tenía sentido, no tenía propósito. Y Jesús me dijo, levántate. Y es solo en Jesús, al igual que esta muchacha, esta niña de 12 años, no sé, por la historia, suena como que fuera hija única.
cambia la vida, Jesús. Le cambió la vida a esta niña, me cambió la vida a mí y te cambia la vida a ti. Al momento, dice el pasaje, cuando Jesús le habló, la niña, y ahí se nos dice que tenía 12 años, se levantó y empezó a andar. Y yo creo que esa es la historia de tu vida, al menos es la historia de mi vida. Cuando Jesús vino a mí y me regaló la esperanza que yo no tenía, yo me paré. Y por primera vez en mi vida pude mirar hacia adelante con confianza. A diferencia de la niña, está en este momento, que les dijo que no lo contaran, básicamente porque el hecho de que alguien volviera a la vida significaba que Dios estaba presente. Y eso significaba que las autoridades iban a actuar violentamente contra Jesús. Y Jesús no quería morir en Galilea, Jesús quería morir en Jerusalén y el día que él decía. Entonces les dijo que se quedaran callados, pero sí sanó a la niña. Pero a diferencia de eso, a mí se me dice que yo sí comunique lo que Dios ha hecho conmigo. Y ese es yo creo que el desafío para ti y para mí. Porque yo creo que lo que tenemos que explicar en un país que está sumido en crisis, en un mundo que está sumido en crisis, la crisis viene siempre sumida, viene acompañada de sus secuaces, que son la angustia, la confusión, la desesperanza. Entonces, ¿cómo enfrento esas situaciones? Aquí hemos aprendido, en este relato, que hay que confiar en Jesús. Aquí se nos demuestra que Jesús tiene una autoridad tal que ni siquiera la muerte, el gran enemigo, puede contra Jesús. Entonces, si tú estás viendo esto y no has confiado en Jesús, ¿qué te enseña esto de Jesús y por qué es tan importante que tú confíes en Él? Si Jesús tiene esta autoridad, vale la pena confiar en Él. Yo creo que eso es importante. Pídele que te ayude a confiar en Él. Dios escucha a los que se acercan a Él. Nuestro versículo para esta semana va a ser lo que Jesús le dijo a este padre acongojado. Estamos en el versículo 5:36. No tengas miedo, cree solamente. Lo vamos a repetir. No tengas miedo, cree solamente. Que Dios les bendiga.